Muy bien. ¿Quién ha pedido, porque esta es una extradición activa, quién ha pedido el uso de la palabra? ¿Quién ha pedido? ¿Están presentes el señor No, abogado? no se trata de que estén presentes, sino quién ha pedido. El señor abogado José Roberto Zurribaenega. Él ha pedido. Señor abogado, ya que usted ha sido el que ha pedido, escuchamos su alegación. Señor presidente, señores magistrados de esta honorable Sala Suprema, señora representante del Ministerio Público, señora representante de la Procuraduría, público en general. La defensa de Elian Carr asiste ante ustedes en el ejercicio democrático del derecho de defensa a efectos de exponer algunos argumentos que nos parecen relevantes a efectos de que ustedes tomen una determinación respecto al pedido de extradición. Sabido es que este proceso no culmina con inocentes ni culpables, sino que se ajusta al tratado y a las normas que establece el Código Procesal Civil, y que el requerimiento venido por la cuarta sala de pedido de extradición es un resumen de cerca de 50.000 folios que existen en el expediente Coteva y que la Fiscalía y la cuarta sala han seleccionado los elementos de convicción que más o menos refuerzan la posición y la teoría del caso que tienen ellos con respecto al caso Elian Carr, al caso de Coteva. ¿Qué tiene que decir la defensa al respecto? Ustedes tienen la documentación que ha presentado la cuarta sala. La defensa tiene que decir, en concreto, vamos a hablar de la causa probable. No vamos a quedarnos en disquisiciones que no tienen sentido. La causa probable, señores magistrados, es cuáles son los elementos de convicción que vinculan a Elian Carr con la conducta que se le atribuye. Y entonces nos detenemos a revisar el requerimiento. A la señora Carr se le atribuye el delito de lavado de activos, en el caso de Coteva, acto de conversión, acto de transferencia y acto de ocultamiento. En el acto de conversión se le atribuye que ella habría participado conjuntamente con Alejandro Toledo, José Maima, Abraham Danón, en la constitución de la empresa Ecoteva, con fines de ocultar el dinero producto de actos de corrupción que se habrían dado durante el gobierno del señor Alejandro Toledo. Eso se le atribuye como un hecho fáctico. ¿Y cuáles son los elementos de convicción que presenta la cuarta sala? ¿Cuáles son los elementos de convicción que vinculan a Elian Carr con estos hechos? No existen, señores magistrados. No existe ningún elemento de convicción que señale que Elian Carr participó en los encuentros del 4 de noviembre del año 2004 en el Hotel Marriott, porque de ahí se genera esta hipótesis de la declaración del señor Jorge Barata. Ni Jorge Barata, ni Joseph Maiman en versión 2017-2019, ni Barata 2016-2019 han señalado que la señora Carr ha participado en los encuentros, en las reuniones, no la mencionan. Por lo tanto, ¿cómo se construye esa inferencia de que Elian Carr habría participado en la constitución de las empresas? Por el contrario, en el caso de Coteva, declara vía asistencia judicial internacional de Suiza un abogado Kilfun del estudio Pollack, que son el estudio de abogados que le vende las empresas Ochora Maiman. ¿Y qué dice este funcionario abogado Kilfun? Dice, el señor Maiman con la señora Maiman, con su hermana que era Michelle Yankelovich, vinieron en el año 2003 y compraron 6 empresas offshore, Confiado es una de ellas. Es decir, existe un elemento de convicción que demuestra que Joseph Maiman compró las empresas offshore en el año 2003. Ecoteva. No, la empresa Confiado, señor, porque la empresa Confiado es la receptora de los fondos corruptos. A Elian Carr le están incriminando que ella habría comprado esa empresa, constituido esa empresa con Maiman. Y hay un elemento de convicción muy sólido que es una asistencia judicial. Correcto, siga usted ya. Muy bien. 1, 2, a ver. Con relación a la constitución, a la participación en estos actos, la declaración del señor Jorge Barata, que hemos presentado nosotros, y la declaración del señor Joseph Maiman no hacen ninguna inferencia con respecto a mi patrocinada. Ella no participa. Sin embargo, la cuarta sala acompaña el auto de prisión preventiva del 17 de abril del año 2017 y su confirmatoria de la cuarta sala de fecha 26 de junio del año 2017. ¿Y por qué se le da prisión preventiva a Elian Carr entonces si no existe elemento de convicción? Bueno, el argumento está en el fundamento 9 de la sala, donde dicen que por ser la esposa de Toledo, por tener la misma nacionalidad de Joseph Maiman, por ser hija de Eva Fernemont,
ella tenía que suponer de las actividades ilícitas y por lo tanto se le dicta prisión A preventiva. ver, un auto no es prueba en términos estrictos, ¿no es cierto? No es un medio de prueba. Pero está Correcto, incorporado como un elemento de convicción en el requerimiento. Eso no es elemento de convicción en términos jurídicos, ¿no es cierto? Eso no es elemento de... Siga Ahora, usted, siga usted. Con relación a la participación de la señora Fernemun en la etapa de transferencia de fondos, se le atribuye que ella habría participado en la transferencia de los fondos de la empresa Confiado a las empresas Ecostay y Milan de Costa Rica. Y ahí hay un detalle. No existe elemento de convicción que vincule a Elian Carr y por el contrario, el propio José Maiman señala que él dispuso la transferencia de fondos a esas empresas que las administraba el señor Abraham Danón. No existe ninguna inferencia, ninguna sindicación de que la señora Carr habría participado en esas etapas. Muy bien. Estamos hablando del periodo 2006, el año 2010. Se le atribuye a la señora Carr que ella habría participado en la etapa de ocultamiento al haber comprado bienes. Comprado el bien de Casarinas, Cajajal 709, la oficina de la Torre Omega y haber pagado las hipotecas de su casa. Esos hechos fueron materia de la denuncia penal. Esos hechos ameritaron un mandato de comparecencia simple, que se varía a consecuencia de la declaración del señor Barata en Brasil. Pero esos hechos no han sido analizados minuciosamente porque en la prisión preventiva no se revisó, no se hizo un reexamen de lo que ya había sido motivo de una comparecencia. Sin embargo, tenemos que comentarlo porque hoy es un elemento de convicción. ¿Cuáles son los elementos que vinculan a Elian Carr con la compra de la casa de Cascajal? Elian Carr, en primer lugar, ha admitido que ella acompaña a su madre en la compra del bien. Pero el corredor alemán sostiene que él le enseñó la casa, que Elian le pidió una casa en el año 2009 y que él le acompañó a enseñarle muchas casas, esta era una de ellas. Sin embargo, esta versión del corredor alemán, cuyo hermano es el abogado de Odebrecht, este señor alemán, es una versión que contrastada con otras versiones no resulta verosímil, señores magistrados. Primero, el dueño del inmueble, el señor Arbulú, declara que el señor alemán no era su corredor, que él no lo conocía, que él vivía en su casa. Por lo tanto, no puede ser creíble que el corredor diga que él va a la casa de Cascajal, toca el timbre, sale el jardinero, pasa, le enseña el inmueble, cuando en el inmueble está viviendo el propietario, y él no es su corredor. Esas versiones no han sido confrontadas porque en una etapa de investigación preliminar a cargo de la 48 Fiscalía se recibieron esas versiones. Por lo tanto, la participación de la señora Carr en la adquisición de los bienes sí ha sido aceptada por ella, que ella participa por un encargo de Maiman y porque su madre necesitaba que la acompañe. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la conducta dolosa de ella de participar en una compra de bienes que tenía como propósito ser ella la beneficiaria. Porque esa es la teoría fiscal, que Elian Carr acompaña a su madre, compran el bien a nombre de su madre, para luego ya ser la heredera de su madre, porque en ese entonces la señora tenía 86 años. Sin embargo, también obran autos, señores magistrados, los contratos que celebra José Maiman para asegurar el retorno del dinero. Y en el allanamiento que se hace en la oficina del abogado notario Rutelman en Costa Rica, se encuentra un contrato de hipoteca, donde Eva Fernemun le hipoteca el inmueble a Maiman en el caso que le pasase algo. O sea, el inmueble tenía una garantía hipotecaria del año 2012, mucho antes de que ocurra el escándalo y las investigaciones que se generan en febrero del año 2013. Por lo tanto, existen documentos que fueron presentados por el propio José Maiman, debidamente apostillados, donde se establece todo un mecanismo de compra de bienes. Pero la defensa, además, señores magistrados, además ha aportado nuevos elementos de convicción que nos parece que son relevantes. En el Perú causó extrañeza que una persona compre inmuebles a través de un tercero. Y entonces se sospecha que esto es una acción encubierta. Sin embargo, la defensa ha presentado los contratos de compras bienes de José Maiman en el Perú, no de estos inmuebles, sino los inmuebles que compró en la década del 90, año 96 y en el año 2001. Y estos inmuebles que él los declara como suyos en sus declaraciones ante la Fiscalía, fueron comprados a través de empresas offshore. La empresa Maritratco. La empresa Maritratco le compra un inmueble en el año 96 y le compra un inmueble en el año 2001. Esos inmuebles son comprados porque el señor Maiman utiliza estos mecanismos de compra y él lo ha declarado, o sea, las empresas offshore. Por lo tanto, creemos nosotros que los elementos de convicción que ha aportado el Ministerio Público, que ha aportado la Cuarta Sala con respecto a la señora Carr,
no generan la posibilidad de una causa probable, toda vez que no tiene participación en la actividad previa y no ha tenido ninguna participación en actos de corrupción, ni conocía. Correcto. Finalmente, señor juez, señor presidente, finalmente, el señor Maiman era un hombre acaudalado en ese entonces, no era una persona quebrada. El señor Maiman andaba y viajaba en avión, y eso está registrado en las visitas que ha hecho al Perú, porque en el aeropuerto se registran. Es decir, era una persona que tenía recursos económicos del cual no se podía dudar o desconfiar que tenía capacidad económica para comprar un inmueble, 2 o 3. Entonces, la mala fe que podría haber tenido Elian Carr se descarta porque tiene una persona con solvencia económica que manejaba embarcaciones y aviones privados. Por estas consideraciones, la defensa considera, señores magistrados, que no existe causa probable y este expediente debe ser declarado improcedente. Exactamente. Señor doctor, escuchamos su alegación. Señores magistrados, este es el segundo pedido de extradición sobre mi patrocinado. En lo sustancial es sobre los mismos hechos. ¿Cuáles son los mismos hechos? Ecoteva. ¿O no? En el No sé. caso Odebrecht, ahí. se le acusaba o se le imputa, se le atribuye haber sostenido acuerdos colusorios con Joseph Maiman y con el señor Barata en el Hotel Marriott. Y se les indica como autor y responsable de lavado activo en la modalidad de conversión y transferencia. En el caso de Ecoteva, se le atribuye los mismos hechos. Haberse reunido con el señor Joseph Maiman, con el señor Barata, el 4 de noviembre del año 2004, y haber participado en los acuerdos, y se le acusa o se le atribuye lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Yo quiero empezar diciendo, señores magistrados, lo siguiente. Hay una resolución que lo declara reo contumaz al señor Alejandro Toledo, 1092, emitido por la Cuarta Sala en noviembre del año 2019. Es una resolución que nosotros la impugnamos, no la impugnamos, deducimos la nulidad de la resolución, porque la Cuarta Sala o las salas superiores solamente pueden declarar reo contumaz cuando el acusado no concurre a la audiencia, no concurre a juicio. Ese es el presupuesto que establece el Código de Procedimientos Penales en el artículo 210. El otro supuesto donde una persona puede ser declarada reo contumaz la tiene el juez, en aplicación del artículo 121, inciso A, que establece que el juez puede declarar reo contumaz cuando la persona no concurre a juicio o no comparece teniendo una medida, en este caso, de coerción, privativa de libertad. La sala, ¿qué cosa ha hecho? La sala ha querido remediar un error que se detecta después de 3 años, porque el expediente sube en septiembre del año 2017 y lo declara reo contumaz al señor Alejandro Toledo. Hemos pedido la nulidad de esa resolución porque consideramos que hay una vulneración al debido proceso, pero no ha sido resuelta. Sin embargo, se ha tramitado este cuadro de extradición. Nosotros, frente a las conductas que se le atribuyen a mi patrocinado, tenemos que decir, en el caso de Ecoteva, existe acusación. La señora representante del Ministerio Público nos ha hablado de la acusación, y es cierto, en el requerimiento se habla de denuncia o autoprocesamiento y acusación, y nosotros sostenemos, no existe acusación. Hay una acusación presentada por el fiscal en junio del año 2019, nos corrieron traslado en octubre, formulamos observaciones, control de acusación, pero hasta el día de hoy no resuelve la sala. No sé si ha corrido traslado, no ha señalado fecha para inicio de juicio, simplemente hay un silencio. Y hoy nos sorprendemos que esa etapa del control de acusación ha sido salteada. Y sin embargo, se empoderan y en su requerimiento ponen de acuerdo a la acusación. Y nosotros consideramos que ahí hay una vulneración al debido proceso, que sería razón para que esto vuelva a la Cuarta Sala a que haga un saneamiento procesal, porque no se puede pretender una extradición con esos vicios. Pero yendo al tema de fondo, señor presidente, a la causa probable. Nos resulta extraño que se le atribuya a mi patrocinado la participación en actos de corrupción en el Hotel Marriott, existiendo una sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración de Odebrecht Barata de junio del año 2019, existiendo una sentencia del 26 de diciembre del año 2019 que aprueba la colaboración eficaz de Joseph Maiman. Nos parece extraño que no se haya presentado acá como un elemento de convicción. Y la respuesta es una, señor magistrado, no se ha presentado porque estas no demuestran, no prueban, no corroboran la participación de mi patrocinado en los hechos que se le atribuyen.
Por el contrario, el acuerdo de colaboración eficaz de Joseph Maiman, y lo hemos aportado nosotros, la sentencia que aprueba la colaboración eficaz de Maiman, concluye diciendo que el señor Maiman, de acuerdo a un informe pericial de la propia Fiscalía, concluye diciendo que el señor Maiman recibió 34 millones, devuelve 21 y 14 se quedan con él. Ese es el acuerdo. Ese es el testigo que ha logrado la Fiscalía con el acuerdo de colaboración y la Procuraduría de condonarle 14 millones de dólares, que él lo ha admitido en la propia audiencia de prueba anticipada el 22 de enero, cuando el juez le pregunta, ¿usted se quedó con 14 millones? Y no tenía explicaciones. Que dijo que sí. No, el señor Maiman empieza relatando, señores magistrados, que él ha vivido en el Perú de una familia humilde y que se fueron y vivían en casa alquilada. Pero luego, cuando se le pregunta por los 14 millones de diferencia, él dice que él los ha generado, que Odebrecht le debía una plata, que él tenía negocios y que Odebrecht le debía. Eso lo dijo el 29 de marzo del año 2019, cuando viajan los fiscales y los procuradores a Israel. ¿Y cuál es la relevancia de ese dato? La relevancia es que cuando se le pregunta al señor Barata el 24 de abril del año 2019 y le dicen, oiga, ¿usted ha tenido negocios lícitos con el señor Maiman? ¿Odebrecht ha tenido? Y él dice, no. ¿Por qué es relevante? Porque el señor Barata y el señor Maiman coinciden en sus declaraciones iniciales que ellos habían generado un pago de 20 millones para mi patrocinado. Y por ese motivo se armó el expediente Odebrecht y se hizo una extradición. Y estuvimos acá el 5 de marzo del año 2018 viendo la extradición por caso Odebrecht. Pero, señores magistrados, el 21 de marzo, 16 días después, llega al Perú la asistencia judicial de Suiza, con el secreto bancario de la empresa Confiado, que era la empresa receptora de fondos, que es la empresa que tiene vinculación a este expediente Coteva. ¿Y qué cosa dice Suiza? Suiza dice, no, son 32 millones que han pagado, y entrega los contratos. Los contratos firmados entre Barata y el señor Leo Malamud en representación de Joseph Maiman. Y entrega los estados de cuenta de 32 millones. E indica que la IRSA Norte era parte de los acuerdos ilícitos porque también estaba considerado ahí, en ese acuerdo. Entonces, esa cooperación suiza, extrañamente, tampoco la aportan los señores de la cuarta sala. La hemos presentado nosotros. ¿Por qué no la aportan? Porque ahí se establece cómo Joseph Maiman ha lavado el dinero, porque ha retirado 8 millones de esos 32 y los ha puesto a nombre de su madre en una cuenta y luego se lo ha pasado a su cuenta personal como un adelanto de herencia. No lo digo yo solamente, lo dicen los peritos del Ministerio Público, que han sido presentados ante ustedes para que los puedan revisar. Los peritos dicen que el señor Maiman lavó 8 millones en forma directa. Y sin embargo, seguimos sosteniendo que el señor Alejandro Toledo era el partícipe. ¿Qué sostiene la presunta responsabilidad de mi patrocinado? Solamente el dicho del señor Maiman y el dicho del señor Barata. Porque el sistema financiero ha demostrado, primero, que mentían. Porque de 20 dijeron 31. Y cuando hemos ido a Brasil en el año 2019, el señor Barata dice, hemos revisado bien y no son 20, son 31. Hemos revisado bien. Pero cuando presentan la documentación para sustentar los pagos, no presentan recibos por 31 millones, presentan recibos por 13 millones de dólares. Es decir, no es que revisaron, sino que tuvieron que ponerse a la información que había enviado Suiza. Entonces nosotros sostenemos que estos elementos se tienen que ponderar porque no solamente hay una contradicción entre ambos, sino exterioriza un acuerdo en cuanto a los montos, ¿no? Y también exterioriza un desconocimiento de mi patrocinado respecto a los presuntos actos de corrupción que se hubieran dado. Y también, señores magistrados, la Fiscalía sostiene, dentro de los elementos de convicción para sostener la participación de mi patrocinado en actos de corrupción, la dación de varios dispositivos legales. La exoneración del SNIP, Decreto Supremo 022-2005, que se da el 11 de febrero del año 2005, firmado por el señor Sota Nadal, que era el ministro de Educación. Y se atribuyó que esa era una responsabilidad de mi patrocinado. Y hemos presentado el expedientivo completo con el informe de la asesora legal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con la declaración de la asesora legal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de todos los funcionarios, y del acta del Consejo de Ministros donde se acuerda ese dispositivo legal. Es decir, cada dispositivo legal que se ha tramitado durante el proceso de licitación de la Interoceánica Sur, cada dispositivo legal tiene un expediente administrativo completo y ha pasado por sesión de Consejo de Ministros. No es una acción deliberada, escondida, oculta, como se sospechaba y como se le atribuía a mi patrocinado. Se sostiene
que Toledo se encerró en el Hotel Marriott y acordó hacer la Interoceánica Sur. Falso, señores magistrados. Hemos presentado las actas del Acuerdo Nacional del año 2004, del mes de enero y febrero, donde el presidente Toledo se presenta y habla de la necesidad de tener que impulsar el desarrollo de la infraestructura vial con Brasil, la famosa carretera Interoceánica Sur y la Interoceánica Norte, enero del año 2004. Hemos presentado los discursos presidenciales ante el Congreso de la República del año 2003 y 2004, donde el señor Toledo impulsaba el desarrollo de la infraestructura. Es decir, había una política de Estado a favor de esta obra que no puede ser entendida como que esto fue producto de un acuerdo en una habitación de una suite para favorecer a una empresa. Entonces, creemos que estas situaciones fácticas sí sirven como contraargumento a una teoría construida en base al dicho de un señor que no ha sido corroborada, porque la sentencia que aprueba la colaboración eficaz de Odebrecht no ha corroborado ningún extremo vinculado a la participación. Usted me está diciendo participación. entonces que la prueba documental vinculada a toda la lógica financiera, bancaria, solamente ata a Odebrecht y al señor Maima, no ata al señor Toledo. ¿Es así? Sí. ¿Entiendo bien? Sí. Los colaboradores, en el caso del señor Maiman, ha aprobado que todo el dinero lo recibe a través de una empresa Warburg, que es una empresa de él, luego le envía a la empresa confiado de él, luego le envía a las empresas de Costa Rica. Ya, una pregunta que cae por su peso. ¿Qué tipo de negocios sustentaban la intervención de Maiman y que se le dé esa cantidad entre Odebrecht y Maiman? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es la lógica económica de esas transacciones? Si la hay, no sé si usted la puede indicarme. El contrato que ellos presentaron ante el Banco Suizo, al Banco LGT, es un contrato firmado el 18 de enero del año 2005, donde establecen que ellos iban a ser consultores de Odebrecht para los procesos de la Interoceánica Norte y de la Interoceánica Sur. Luego hay una adenda del 14 de julio donde dicen ya nos hemos adjudicado todo y establecen los montos. Pero luego ahí establecen un cronograma de pago en función a un crédito de enlace. Lo que se ha aprobado y lo que se ha determinado de alguna manera por la propia versión del señor Barata es que los pagos no fueron para que le adjudique la Interoceánica Sur, sino que los pagos fueron para que le puedan diseñar una estructura financiera donde Odebrecht, sin tener $1, ejecutó una obra millonaria. Y eso se dio a través de una serie de dispositivos legales que se generaron en economía y finanzas, sobre todo en economía y finanzas, con la participación de los funcionarios, del ministro y otros documentos generados por el Ministerio de Transportes que le dieron soporte y le permitieron que el Estado pueda avalar. O sea que hay toda una estructura normativa que permitió esta conducta, esta línea de funcionamiento de este esquema, ¿no? Por supuesto, es un esquema que lo han admitido y que la defensa lo ha aprobado de alguna manera. Y que esta estructura normativa, en ella el señor Toledo no tenía nada que hacer, no conocía, no estaba vinculado. ¿Cómo es el tema en ese punto? El señor Toledo, de acuerdo al registro de visitas a Palacio de Gobierno, de acuerdo a la agenda del presidente de la República, participaba en múltiples actos como jefe de Estado. Obviamente. ¿Ya? Se hacían diferentes actividades. Proinversión era uno de los focos captadores de recursos porque estamos hablando de un país con una economía casi en recesión. No, entiendo todo el tema. Pero había un impulso del presidente en todos los proyectos de inversión pública. Por eso, un impulso de él. Obviamente todas las normas técnicas que salían de los diversos sectores tenían que tener su, no digo aval, pero su aquiescencia, porque él es jefe de Estado y jefe de gobierno. Claro. ¿Me equivoco o hay una inferencia demasiado arriesgada la que estoy haciendo? No, señor presidente. Si revisamos la estructura orgánica, el cuadro de asignación de personal y el ROF de los ministerios y de la Presidencia de la República, encontramos que el presidente de la República no tiene asesores jurídicos, contables, presupuestales. Lo tienen los ministerios. Claro. Sí, por lo tanto, la responsabilidad técnica, la responsabilidad funcional es del ministro. Por eso que la Constitución establece que el presidente no tiene responsabilidad por los actos, salvo que se pruebe lo contrario. Pero no se puede inferir que porque firmó una resolución suprema, entonces él ha participado, él sabía. Porque cuando se pone a Consejo de Ministros y vienen los asesores del ministerio a fundamentar una norma técnica, evidentemente poco es lo que puede hacer el presidente por restricciones. Correcto. Muy bien, gracias. ¿Algo más, señor abogado?
No, por estas consideraciones, señores magistrados, la defensa considera que primero no se puede elevar un segundo pedido de extradición por los mismos hechos. Acá hay una conducta repetitiva, revisen ustedes con detenimiento la etapa de conversión, la etapa de transferencia que describe la Fiscalía en su acusación y la cuarta sala en su requerimiento, se refiere a los mismos hechos del caso Odebrecht, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creemos nosotros que las versiones que han dado los colaboradores y asociando a ello la información que ha llegado de Suiza demuestra que ha habido una conducta cizañante, falsa, mentirosa, donde se han puesto de acuerdo para incriminar a un tercero valiéndose solamente de su imputación verbal. Correcto. Por estas consideraciones, esta defensa considera que se debe declarar improcedente el pedido. Muy bien. ¿La Fiscalía? Digna Sala Suprema, continuando con la extradición activa, corresponde al ciudadano Alejandro Toledo Manrique. La segunda Fiscalía Suprema en lo penal solicita también que se declare procedente el pedido de extradición activa solicitada por la Cuarta Sala Penal de Lima de la Corte Superior, que solicita la entrega del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, que también está siendo procesado por el delito de lavado de activas en su modalidad agravada, en agravio del Estado. Y es así porque en la solicitud de extradición que se adjunta al expediente, la Fiscalía Suprema ha hecho el debido estudio y ha creído conveniente que se han acreditado las condiciones y los requisitos contemplados en el tratado de extradición suscrito entre Perú y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta muy claro que el artículo primero existe y contempla la obligación de extraditar cuando una persona está siendo procesada en tierras peruanas, que se da en este caso porque existe una acusación. Entonces, las condiciones que se dan, que es un delito extraditable, porque también no supera el año. Es una pena grave porque ese delito en el Código Penal y en el Decreto Legislativo 1106 se trata de un delito de lavado de activos en su modalidad agravada, ¿no? Como le hemos dicho, no menor de 10 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad, y también el delito con otra denominación en Estados Unidos es lavado de instrumentos monetarios, que también es una pena elevada, no mayor de 20 años de pena privativa de libertad, contemplado en su Código Penal en el artículo 1965, también en Estados Unidos. Asimismo, la acción penal se encuentra vigente. Como lo hemos mencionado, la acción no ha prescrito según el artículo 80 del Código Penal porque, como es un lavado de activos en su modalidad agravada, el máximo de la pena es 20 años. Y también ha sido declarado reo contumaz mediante la resolución del 11 de noviembre del 2019, que una suspensión de la acción penal, ¿no? Como lo contempla en la ley 26.641, y que también lo establece como un requisito en el artículo 4, en el cual exige que la acción penal se encuentre vigente. Asimismo, no concurren los motivos para hacer la denegación de la extradición, porque es un delito de lavado de activos, como se ha hecho referencia, en forma agravada, no es un delito tampoco político y tampoco es militar. Asimismo, en la solicitud de extradición se han juntado los documentos pertinentes que conllevan a que el reclamado sea traído al Perú, como son los datos de identidad y su ubicación del paradero del reclamado, que están en el anexo de la solicitud de extradición, el anexo 57 y 55 respectivamente, la relación sumaria de los hechos acontecidos y la historia procesal del caso también, que también está en la solicitud misma en el numeral segundo y tercero respectivamente. La descripción del delito, así como la pena, y también la legislación correspondiente a la prescripción de la acción penal, contemplado también en el numeral cuarto. Existe también un mandato, un auto de prisión preventiva, con la misma fecha, mediante resolución 17 de abril del 2017, está el título de imputación, la acusación fiscal de fecha 14 de junio del 2019, que están anexadas en el anexo 52 y 53 respectivamente.
y todo el material probatorio que justifica la entrega del reclamado para su procesamiento penal si el delito se hubiera cometido también en Estados Unidos, que también se anexa en el cuaderno de extradición en los anexos 1 al 42. Entonces, por tales consideraciones, el tratado de extradición sabemos que es bilateral, ¿no? Es una ayuda pues recíproca entre ambos países y por lo tanto, al haberse cumplido las condiciones y los requisitos establecidos en el tratado de extradición, esta Fiscalía Suprema solicita que se declare procedente la extradición activa del reclamado Alejandro Toledo Manrique por el delito que se le sigue de lavado de activos en su modalidad agravada en agravio del Estado. Muchas gracias. Muy bien. La Procuraduría. Sí, señor presidente, distinguida sala. Coincidimos con la Fiscalía en que todos los requisitos del tratado sobre extradición entre Estados Unidos y Perú se han cumplido también para el caso de la solicitud del señor Alejandro Toledo. Los requisitos sobre doble incriminación, los requisitos sobre prescripción, la acción penal sigue vigente y toda la documentación que exige el tratado ha sido presentada y consta en la carpeta de extradición, en el cuaderno de extradición. Solamente nos queremos referir en este punto al requisito sobre exposición de los hechos delictivos e historia procesal del caso. Esto efectivamente consta en la solicitud de extradición y tiene su sustento en los documentos que obran en el cuaderno de extradición. Y ahí, señores miembros de la sala, sí queremos indicar que según la Fiscalía y según se ha presentado en la solicitud de extradición, los hechos que se está proponiendo por el cual el señor Alejandro Toledo debe ser investigado y traído a Perú para ser sometido a la justicia peruana, datan desde las transferencias a la empresa Confiado y todo el camino y la ruta que hicieron hacia Costa Rica y luego hacia Perú. A partir de ese momento es que rige este caso de Coteva, o sea, a partir de las transferencias hechas a la empresa Confiado, con la participación del señor Maiman, el señor Toledo, la señora Elian Carr, conforme lo ha explicado la Fiscalía, la ruta que siguen hasta las tres empresas de Costa Rica, Ecostage, Milan y Ecoteva, y finalmente la ruta que sigue hacia Perú para la compra de los inmuebles que todos conocemos o para el pago de alguno de los inmuebles que todos conocemos y que están puestos en la solicitud de extradición. Entonces, pero la prueba personal, ¿cuál es? ¿Declaraciones de quién? Como dato de cargo que sustentaría la causa probable o los cargos. ¿Cuáles son? Aquí, a ver, señor magistrado, a Fojas. Debo entender que es la declaración del señor Maiman, la del señor Barata, por lo que estoy escuchando. Sí. ¿Alguien más, doctora? Está también declaraciones de otros testigos, que justo aquí lo tengo a Fojas 1 a 1364, declaración de imputados, de testigos, actas fiscales de reporte de transferencias, entre otros que obran dentro del cuaderno de extradición. Sí, pues usted me dice de 1 a 1000, pues no voy a leer 1000, ¿no? Lo que quiero saber es ¿qué testigo, aparte de la declaración de los colaboradores o aspirantes, que no lo sé, existe? El notario de Panamá, también hay documentos de la constitución de Confiado, ¿no? De la empresa Confiado. También están los documentos de la constitución de las empresas de Costa Rica, ¿no? También obran como documentos aquí en el cuaderno de extradición. Están los documentos también de la ruta del dinero, conforme también lo ha dicho el abogado de la defensa. Es toda la ¿Y esas información declaraciones y documentos Suiza vinculan al señor Toledo de modo puntual? Sí, en las declaraciones sí lo vinculan al señor Toledo. Declaraciones sí. ¿Y prueba documental? Sí. La prueba documental, finalmente lo que vinculan son las cuentas de la señora Eva Fernenbuch, que es la suegra del señor Toledo, ¿no? Entonces, solamente aclarar, señor miembro de la sala, que los hechos referidos a las otras empresas, como ha mencionado la defensa del señor Toledo, de Warburg, Tralbrecht y Overseas, son hechos que corresponden a la otra carpeta del caso Interoceánica, por el cual ya se declaró procedente el pedido de extradición. No se trata de los mismos hechos conforme se ha dicho acá. Pero independientemente de eso, señores miembros de la sala, en esta audiencia de extradición
casualmente hechos, pruebas y contradictorios no es lo que se discute, sino si se cumplen o no los requisitos del tratado, y consideramos que sí se cumplen los requisitos del tratado para que se declare procedente el pedido de extradición del señor Alejandro Toledo. Muy bien, vista la causa, la sentencia consultiva se emitirá inmediatamente.